Entonces, había un cuestionario, doctora, para que usted no lo resuelva, y van a haber unas inquietudes por parte de los honorables concejales. Después de la intervención suya va a haber una intervención de el representante de los industriales de la Fundación SER. Buenos días, honorables concejales, señorita secretaria, doctora, las personas que están en la tribuna y también a las personas que nos ven por Coapac. Bueno, en cuanto a los puntos que se me hicieron llegar, el primero que habla o que dice esto: según UPR del año 2000 se tienen límites para expansión minera y en algunas partes de nuestro municipio no se está respetando. En cuanto a este punto, lo primero que se debe aclarar es que en el año 2000 no existía UPR. La UPR significa Unidad de Planificación Rural, que las unidades de planificación rural nacieron en el 2007 con el decreto 3600. Sin embargo, me imagino que se refiere a los límites que existían desde el plan de ordenamiento del acuerdo 022 del 2000 y que en cierta forma se georreferenciaron en el acuerdo 014 del 2011. ¿Qué debo decir sobre esto? Efectivamente, en el 2000 existía una zona como zona minera, de extracción de minerales. En el 2011 con los ajustes, y bueno, es de entender que en el 2000 no existía tanta tecnología, digamos que en la parte de sistemas, y los planos y la cartografía del 2000, en el 2011 se georreferenció y se marcó y se delimitó aún mayor esto que en el 2011 se conformó como una futura unidad de planificación rural, como un parque minero industrial. ¿Qué pasa con esto? Desde el 2000 está ya delimitada esta zona claramente como zona de extracción minera. En el 2011 se corrobora. Sin embargo, desde el año 2000, en las otras zonas del suelo rural, como suelo agropecuario semi-intensivo, también se permite la minería. Se permite minería como usos condicionados. Entonces, digamos que en relación a los planes de ordenamiento territorial del 2000 y 2011, que fueron los ajustes, se sigue, aunque existía esa zona delimitada, también las zonas rurales, también en algunos casos permite la minería. ¿Qué pasa? Nosotros, la administración, pues se preocupó mucho por esto y al ver la magnitud de los títulos mineros que la Agencia Nacional Minera otorgó en el municipio de Cogua. La proporción es que el municipio tiene aproximadamente 13.200 hectáreas de suelo, y en títulos mineros la Agencia Nacional Minera ha dado títulos en 2.600 hectáreas, cosa que se la manifestamos al señor ministro de Ambiente, en una reunión que se hizo con el señor alcalde, algunos de los concejales, y se invitó a la Fundación Cogua Verde y el personero municipal. Entonces, en el ministerio están evaluando y van a sacar la nueva delimitación minera, que al momento todavía no, de la fecha que fue marzo 17, esa reunión con el ministro Vallejo, de esa fecha ahora todavía no ha salido nada. Nosotros ayer hablamos con el ministro y básicamente quedamos de hablar el día de mañana a ver en qué va todo esto de la nueva delimitación, para que al municipio lo excluyan y le excluyan muchas zonas donde hay títulos mineros otorgados, lo excluyan de ser compatibles con minería. ¿Qué más les puedo decir sobre estos límites y sobre estas zonas? Bueno, gracias a Dios, aparentemente el ministro Vallejo está muy interesado, y lo que manifestó el día de ayer es que él nos tiene muy presente al municipio de Cogua, y está muy presente y muy interesado en que pues ojalá podamos
pueda salir y podamos ser excluidos de zonas compatibles con minería. Señor presidente, para pedirle pronto que por intermedio mío, pedirle la palabra, darle la palabra a la doctora Elizabeth, nuestra asesora. Estoy en representación judicial del Consejo Municipal frente a la acción de nulidad que presentó el ciudadano y el doctor Hernán Sánchez Castro ante el Juzgado de Descongestión, Juzgado Administrativo de Descongestión. Es la acción de nulidad 2014-0722 y con la cual se pretende declarar la nulidad del acuerdo 014 del año 2011, por medio del cual se realizó una modificación excepcional al Plan Básico de Ordenamiento Territorial que se adoptó mediante el acuerdo 022 del año 2000. En estos momentos se encuentra en etapa de apelación la primera instancia. ¿Qué ha ocurrido? Me voy a empezar a devolver. Luego de iniciada la acción judicial, el ciudadano, el doctor Hernán Sánchez, interpone también una solicitud de una medida cautelar que en derecho administrativo y en el proceso contencioso administrativo se permite, dentro de muchas, la suspensión del acto administrativo por considerarse, en este caso, que vulnera directamente la Constitución y la ley. El juez en primera instancia manifestó y declaró la suspensión del acto administrativo y el apoderado de la alcaldía municipal interpuso en su momento el recurso de apelación en contra de esa suspensión del acto administrativo. No fue un fallo definitivo, sino simplemente una medida cautelar, sacar del ordenamiento jurídico por considerarlo lesivo, mientras que se decidía de fondo la situación. A esa apelación coadyuvó el Consejo Municipal y en estos momentos se encuentra en sede de apelación ante el tribunal. Continuaba el proceso y el 26 de marzo hubo ya una sentencia en primera instancia en donde el juez de primera instancia en conocimiento señaló pues que efectivamente sí era un acto lesivo. ¿Qué es lo que aduce el demandante? Dice que el acuerdo 014 del año 2011 no cumplió con los requisitos de socialización establecidos en la Constitución Política y en la ley, y particularmente con la celebración de un cabildo abierto, que establece la ley 502 en su artículo, 507, perdón, en su artículo segundo, que establece que para todas las modificaciones que se hagan a los planes básicos de ordenamiento, planes de ordenamiento o esquemas territoriales, debe realizarse previamente un cabildo abierto con la comunidad. Y además se establece que la obligación de la celebración del cabildo abierto debe ser del Consejo Municipal. Bajo ese argumento, el juez adopta una decisión y establece que sí, que efectivamente al Consejo, al trámite del Plan Básico de Ordenamiento Territorial, que sí fue una modificación, se le olvidó el cabildo abierto, que no goza por esa razón de la plena legalidad y del procedimiento establecido en la ley, y que por eso debe pues llamarse a su declinamiento. Esa es la decisión en primera instancia. El Consejo Municipal apeló esa decisión porque en realidad está plenamente convencido que para la adopción de ese acuerdo municipal 014 del año 2011 no era necesaria la celebración de un cabildo abierto. El primer argumento es que no es un capricho, y si ustedes miramos el título del acuerdo municipal, el acuerdo 014 del 2011, dice que por el cual se realiza una modificación excepcional al Plan Básico de Ordenamiento del municipio de Cogua, adoptado mediante el acuerdo 022 del año 2000. Esa palabra de excepcionalidad no fue una palabra de relleno o traída de los cabellos por parte del Consejo o del alcalde que en su momento tramitó ante el Consejo Municipal el proyecto de acuerdo.
existe una norma en realidad que señala que sí pueden realizarse modificaciones excepcionales a los planes básicos de ordenamiento, a los planes de ordenamiento o a los esquemas de ordenamiento territorial. Y como la doctora nos señalaba ahorita, en el año 2000, que fue en la época en la que se expide el acuerdo, el Plan Básico de Ordenamiento para el municipio de Cogua, el primero además, existían unas situaciones jurídicas, económicas y sociales completamente diferentes a las que ya se presentaban en el año 2011. La primera de ellas, la doctora lo decía, pues la tecnología no era la misma. Además, habían incorporado al ordenamiento jurídico en el transcurso de esta etapa varios decretos y normatividades que modificaban parte de nuestro ordenamiento territorial y que necesitaban incorporarse pues a la normativa o a las disposiciones municipales. Por ejemplo, el famoso decreto 3600, en donde se crean las UPR. Y eso fue lo que se pretendió, no fue un capricho de la administración, no fue un capricho del consejo. Si bien es cierto, existe una normatividad que regula las modificaciones, las revisiones de los planes de ordenamiento, también existe un decreto, que es el decreto 4002 del 2004, que reglamentó la ley 388 del 1997, y que además señaló la viabilidad y la procedencia de las modificaciones excepcionales. Y dice que se podrá, además, el artículo 9 de la ley 879 del 98 también da la posibilidad al componente general de los planes de ordenamiento territorial de modificaciones excepcionales territorial cuando sucedan ciertas circunstancias, como las que ya mencionamos. Estas circunstancias que de una u otra manera hacen necesaria la incorporación de nuevas situaciones jurídicas que ordenen o reorganicen el territorio. Esos son, el decreto 4002 del 2004 establece el procedimiento para esas modificaciones excepcionales y expresamente señala que debe realizarse la concertación, pero no habla del cabildo abierto. Hay que tener en cuenta que son dos normas del mismo año, pero pues aquí jurídicamente debe iniciarse un proceso de interpretación normativa. Una interpretación en derecho, la norma particular está por encima de la norma general. La norma particular para el caso concreto es el decreto 4002, que claramente establece un procedimiento particular, especial, para las modificaciones excepcionales. Y dice pues que obviamente debe realizarse un estudio técnico en donde se demuestre esa necesidad de modificación excepcional. Para el criterio del Consejo y pues obviamente de quien les está hablando, que ha analizado el tema, el municipio sí cumplió con el estudio técnico en su momento, presentó un estudio técnico muy juicioso, muy aterrizado y obviamente acorde con las necesidades y la realidad del municipio en el año 2011. Lo presentó y siguió todos los pasos que establece el decreto 4002 en lo que tiene que ver con ese procedimiento especial. El primero, pues obviamente la realización del estudio técnico. El segundo, la concertación con la autoridad ambiental, con la CAR, presentó la concertación. La concertación también con los diferentes sectores económicos, institucionales, sociales, y la concertación con el Consejo Territorial de Planeación. Esos son los pasos que el decreto 4002 establece para ese tipo de... Bueno, le agradecemos a la doctora Elizabeth, nuestra asesora jurídica, porque nos haya despejado algunas dudas que tenemos los concejales y de pronto tener conocimiento sobre en qué estado se encuentra el acuerdo 014 del 2011.
en este orden del día quisimos invitar a la Fundación SER, que es la que maneja la responsabilidad social de el Parque Industrial Minero, y lo quisimos hacer por dos razones con el Consejo Municipal, porque vemos, doctora, que es un parque industrial organizado, porque sabemos que las personas que están en ese parque industrial son mineros responsables, y logramos saber de pronto en unos datos que logramos recuperar trabajando con los industriales del bien de este municipio. Entonces vamos a continuar con el orden del día. Vamos a tener al representante de la Fundación SER, y para que usted, doctora, vaya tomando nota a ver en resumen qué vamos a hacer. Secretaria, continuamos con el orden del día. Quinto, intervención Fundación SER. Invitamos al representante de la Fundación SER, al doctor Santiago Acosta, que nos cuente si para la Fundación es importante el acuerdo 014 del 2011 o no, y que nos cuente de antemano también cómo las actividades que esta fundación ha venido haciendo, y de pronto que nos cuente todo el manejo que han hecho sobre esa UPR que ustedes están manejando hoy en día en ese parque industrial, para que tengan más claridad los amigos de Cogua. Nosotros de verdad el Consejo hoy tiene unas cosas claras, que es lo que ustedes han venido fomentando: el empleo, la mano de obra del municipio, la parte del pago de seguridad social que ustedes tienen en el municipio, el avance que ha tenido la Escuela del Olivo desde que la Fundación SER ha estado ahí en eso, los acuerdos que ha tenido la Fundación SER con la comunidad, y todos esos temas como los manejos, las ayudas que ustedes han venido presentando para el desarrollo de los acueductos y todo eso en el sector donde hoy ustedes hacen presencia. Y lógico que a nosotros como concejales nos queda es mirar, otro punto que logramos mirar ahí es el pago de impuesto que viene haciendo las empresas ladrilleras por industria y comercio, que eso no se debe desconocer aquí en el municipio. Entonces todas esas cositas nosotros queremos saber de la mano de usted. Yo creo que si tiene algo preparado para mostrarnos aquí algún video o algo, pues tomamos el tiempo y lo hacemos como ustedes bien quieran, pero queremos que hoy el municipio de Cogua tenga claridad sobre ese parque minero industrial. Entonces tiene el uso de la palabra doctor Santiago Acosta. Pues en primer lugar, muchísimas gracias, presidente, y a todos los honorables concejales, a la doctora Nieto, a la doctora Marcela, por darnos este espacio. Yo podría empezar como contándoles cuál es la función de la Fundación SER y por qué tiene que ver con el parque minero, que es una cosa que no está muy clara. La Fundación SER llega al municipio de Cogua en el año 2012 como iniciativa de los mismos empresarios que se ubican dentro del parque minero hoy. Un grupo de empresas nos contacta. Nosotros teníamos una experiencia en aplicación, en diseño y aplicación de planes de responsabilidad social. Habíamos trabajado con varias empresas mineras ya en Colombia desde el año 2004 y nos contactan con el interés de trabajar un proyecto de responsabilidad social. Eso se empieza a trabajar en marzo del 2012
y se empieza a trabajar con un documento que siempre hacemos, que es un diagnóstico que se llama el censo socioeconómico, para conocer realmente cuál es la situación de la comunidad dentro del área minera, dentro de la área de influencia minera. Con ese documento que se realizó en el 2012, a finales del 2012 pudimos hacer ya una propuesta de responsabilidad social para que aplicaran las empresas que estaban, digamos, dentro del área del parque. En el 2011 sale el acuerdo 14 y el acuerdo 14 le transfiere a los empresarios la responsabilidad de administrar y organizar el parque minero de acuerdo a los 5 ejes estructurantes que se plantean dentro del mismo acuerdo. Los empresarios por decisión propia deciden asumir esa responsabilidad que les otorga el acuerdo 14 a través de la fundación y nombran como su representante a la Fundación SER para adelantar ese trabajo de organización del parque minero de acuerdo al acuerdo. Los empresarios han visto la UPR o el parque minero, como se llama aquí en Cogua, pues es un instrumento, es una herramienta que le da la ley a los municipios y a las empresas para organizar una producción y para volverla socialmente responsable y ambientalmente sostenible, lo que es una preocupación grande de los empresarios por mejorar las condiciones de explotación, de transformación y de calidad de vida, no solo de los trabajadores de las empresas, sino de la comunidad que realmente se afecta por el impacto. Entonces, a partir de ese momento, la Fundación empieza a trabajar los 2 temas, a mantener el proyecto de responsabilidad social, que era el que bien mencionaba el presidente, actuando principalmente en la vereda del Olivo, con algunas, o la vereda no sino el sector, porque realmente no es una vereda como tal, sino es un sector, trabajando principalmente en solucionar, digamos, priorizando el estudio socioeconómico, tratando de priorizar las necesidades que tenía la comunidad y tratando de abordar esas necesidades. Encontramos sobre todo 2 problemas o 3 problemas graves en la vereda. Yo les había contado ya eso en el Consejo en una sesión en el 2013 tal vez, pero lo vuelvo a repetir porque me parece que es importante. En primer lugar, una desatención de la primera infancia sumamente grave. En el socioeconómico encontramos cerca de 100 niños en edad de atención de primera infancia y no existía ningún jardín infantil en la vereda. La primera infancia dentro de la inversión social es la inversión más rentable, así suene feo, porque la inversión social pues no busca rentabilidad. Pero si uno se pone a ver dónde es más eficiente la inversión social, es en las primeras etapas del crecimiento de los niños. Es decir, un niño protegido desde el nacimiento hasta la edad en que entra a la escuela a los 5 años, manejado, estimulado, pues es un niño que va a tener un desarrollo de vida mucho mejor que un niño que en esa etapa no es atendido. Bienestar familiar lo reconoce y el mundo lo reconoce, que en esa primera etapa de 2 a 5 años es donde se forman la personalidad y los caracteres del niño. Entonces, para nosotros, en todos los programas de responsabilidad social ha sido muy importante la atención de primera infancia y en Cogua, en el municipio, en el sector del Olivo, encontramos pues cerca de 100 niños sin esa atención. El otro problema grande es la falta de educación de los padres y de los jefes de hogar de la vereda. En el socioeconómico pudimos ver que cerca del 95% de los padres de los jefes de hogar de la vereda
únicamente tuvieron acceso a educación hasta quinto de primaria. Entonces vemos que hay un pasivo grande en educación y eso pues complica la educación de los niños. Cuando los papás no han estudiado, pues no se ve la importancia de la educación de los hijos. Es el segundo problema. Y el tercer problema, un problema de agua potable en la vereda. A pesar de que hay un acueducto veredal y que ese acueducto, digamos, es bastante desarrollado frente a otros acueductos, tiene micromedidores, mejor dicho, cumple muchas normas para hacerlo un acueducto eficiente, interesante, pues no tenía la utilización de la planta de tratamiento de agua y la calidad del agua que recibían los usuarios pues es de baja calidad y estaba, digamos, cuestionada por Secretaría de Salud. En esas áreas se ha venido trabajando, ¿sí? ¿Cómo hacemos para fortalecer el programa de primera infancia? Entonces logramos, a través de un convenio con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, instalar 2 jardines infantiles que hoy funcionan en la vereda, en las instalaciones del colegio, a través de un convenio con el Colegio del Altico. Y logramos implementar esos 2 jardines, pero no solo implementarlos, digamos que fue la parte de infraestructura y de dotación, de la organización de la cocina, porque Bienestar exigía una cocina especial para los niños, una batería sanitaria especial para los niños también. Nosotros logramos a través de la fundación, del apoyo de los empresarios y de una fundación que trabaja con la Fundación SER, hacer esas adecuaciones, montar los jardines y que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar pues organizara y pusiera en funcionamiento los jardines. Esos jardines pues no solo es importante tenerlos, sino es importante fortalecerlos. Entonces la Fundación se ha dedicado a trabajar con las madres comunitarias, a capacitarlas a través de profesionales de la Fundación que trabajan diariamente con estas madres comunitarias y con los padres de familia, fortaleciendo el proceso de iniciación del proceso educativo en los niños. Ya hoy estamos viendo resultados en ese tema muy importantes. El grado de violencia, digamos, intraescolar, el manejo de las relaciones entre los niños, la importancia, la visión de la importancia del proceso educativo dentro de la vereda, pues ha sido tal que pasamos de 16 niños que había en el 2012 en la escuela matriculados, hoy a 76 niños en matrícula, de primero de preescolar a quinto de primaria. Pasamos de un profesor, porque la escuela era una escuela unitaria, a tener hoy 3 profesores nombrados por Secretaría de Educación. Y tenemos además pues los 28 niños de primera infancia que van a la escuela también. Ese proceso de fortalecimiento de la escuela se ha venido dando porque la comunidad ha ido cambiando su mentalidad frente al proceso educativo. Ya no solo hoy les parece importante la educación de los hijos, sino que además saben que pueden utilizar un centro educativo que queda cerca a sus casas y que les conviene y que se hizo para eso, para atender a los niños de ese sector. El crecimiento en matrícula ha sido impresionante. Hoy, este año, en conversaciones con el rector Wilson, vemos la necesidad de sacar el jardín infantil de la escuela porque ya no nos caben más niños en la escuela, ¿sí? De una escuela abandonada pasamos hoy a una escuela totalmente activa, en que la Fundación, como les digo, no solo trabaja en primera infancia, sino trabaja en fortalecimiento del proceso educativo para todos los niños. Se creó la biblioteca escolar, se creó el salón de sistemas, se ha dotado los comedores y las cocinas, se han hecho obras de infraestructura tan importantes como el puente de la Quebrada Sucia, que generaba la inundación permanente del área educativa de la escuela. Y todo esto se ha logrado con un trabajo continuo, coordinado,
organizado, patrocinado por las empresas del olivo y trabajado con la comunidad y con el municipio. Yo quiero agradecerle aquí a personas que han estado muy cerca de ese trabajo, como el concejal Henry Montes, el concejal Steve, bueno, todo el consejo realmente, la doctora Marcela, con la que trabajamos muchísimo lo de la UPR. Entonces nosotros como fundación, digamos, con una experticia en responsabilidad social, vemos que ese proceso de responsabilidad social va muy bien. El otro programa importante con que se atendió fue el programa de educación de adultos, que lo hicimos en convenio con el Colegio La Plazuela. Este año tenemos más de 70 personas adultas, el programa lleva 2 años. Tenemos más de 70 personas adultas matriculadas, que son padres de familia de la vereda, muchas trabajadoras de las empresas. Hemos contado con el apoyo de las empresas para que estas personas puedan tener el tiempo que necesitan. Es un esfuerzo grande de estas personas, son clases todos los días, de lunes a sábado, después de la jornada laboral. Las clases empiezan a las 5 de la tarde y terminan a las 9:30 de la noche. El municipio nos ha apoyado con el transporte de esas personas para recogerlas y volverlas a dejar en la vereda del Olivo. Y es un programa que el año pasado tuvimos 40 matriculados, este año subimos a 70. Entonces nosotros vemos que ese programa también ha sido muy acogido, a pesar de que es difícil en todos los territorios reconocer que uno no estudió y que le hace falta la educación y que sí es importante, y dedicar ese esfuerzo fuera de las horas laborales. Es decir, salir a las 5 de la tarde un viernes cansado de trabajar toda la semana e irse a clase hasta las 10 de la noche es un esfuerzo que le implica a la gente un esfuerzo importante, y que lo que nos está mostrando es que hay un interés muy grande de las personas en superar ese pasivo educacional que tienen, y nos muestra que la vereda tiene un futuro muy grande en interés de la gente por estos programas. El otro tema es el agua potable, que hemos venido trabajando ya, digamos, hasta el cansancio con el tema de la planta de purificación y de ponerla a funcionar. Al principio logramos que se utilizara el desarenador para quitarle la arena al agua. Tuvimos la asesoría del concejal Montes en el funcionamiento de la planta y cómo la podíamos poner a funcionar. Y hasta este año logramos poner a funcionar la planta. Esa es hemos dicho, el agua es uno de los derechos humanos, ¿no? Es una necesidad básica que debería ser una prioridad para la comunidad. Al principio la gente del Olivo decía, pues nosotros llevamos tomando esa agua toda la vida y no nos hemos enfermado, entonces no importa. Pero cuando han empezado a ver llegar la casa limpia, el agua limpia a las casas y a los tanques, y ver que no se acumula barro en los tanques y que realmente es una función importante esa de purificación del agua, pues han visto cómo es de importante y cómo están apreciando ahora la planta, que duró muchos años sin operación. La planta ha habido que hacerle arreglos, se han hecho arreglos en compañía de la comunidad, de la Junta del Agua, con el apoyo de la Fundación, con el apoyo de la comunidad, y hoy pues está funcionando una planta que, digamos, no al 100%, nos falta la parte de clorificación, ya de tratamiento químico del agua, pero ya, digamos, la estructura principal de la planta, que es el filtrado y la decantación y todo esto, está funcionando bien, y la calidad de agua se ha visto, en la calidad de agua se ha visto la importancia de tener operando esa planta. Bueno, eso en cuanto al tema de responsabilidad social. ¿Cuál es el compromiso de los empresarios frente a eso? Y digamos que fue un compromiso posterior al acuerdo 14, pero era un compromiso que estaba en la cabeza de los empresarios desde antes del acuerdo 14 y antes del parque minero industrial. Realmente cuando llegamos a Cogua, a pesar de que el acuerdo 14 había sido firmado en diciembre del 2011, pues no era conocido realmente
ni era un tema que tuvieran los empresarios en la cabeza. Eso estaba como en trámite, pero no había una posición frente al parque. O sea, esa inquietud de la responsabilidad social viene del convencimiento de las empresas, que cada vez es más en Colombia, de que pues la empresa no es un ente independiente, la empresa está situada en un territorio y tiene una responsabilidad sobre los impactos que genera en ese territorio. Y hay un concepto que es muy importante, que está muy claro en las empresas del parque minero, del hoy parque minero, es la importancia de la valorización social del entorno. Eso es un parámetro nuevo, un indicador nuevo que ha desarrollado Naciones Unidas a través del Global Compact, y es que se reconoce que entre más desarrollado y mejor esté el entorno, pues más vale la empresa. O sea, no solo es una responsabilidad social de la empresa, sino que además es una inversión en futuro que es rentable para la compañía hacerla. Por eso pues el convencimiento es total, no solo por reconocer el impacto y reconocer, ver la necesidad de los habitantes de la vereda, sino porque para las empresas es buen negocio, digamos, entre comillas, tener estos programas y tener buenas relaciones con las comunidades que están alrededor. En cuanto a la UPR, en el año 2013 nos nombran a nosotros como administradores del parque minero, de acuerdo a la función que le delega el acuerdo 14 a los empresarios, y entonces empezamos a trabajar de acuerdo a lo planteado en el acuerdo, en todo el diagnóstico del parque, y en un trabajo conjunto con la doctora Marcela en planeación, en la formulación de los ejes estructurantes del parque. La Fundación desarrolló toda la cartografía georreferenciada del parque, actualizó con las bases de datos del municipio y del consejo y de información que había cartográfica toda el área del parque, y digamos que la fase de diagnóstico y de georreferenciación de los ejes estructurantes quedó lista. Esa información fue entregada a la Secretaría de Planeación, se convirtieron los archivos para que hubiera compatibilidad de los sistemas que hubiera usado la Fundación con los sistemas que maneja la Oficina de Planeación, y estábamos listos este año con la doctora Marcela a crear un grupo de profesionales que se dedicara ya a la formulación, es decir, la letra menuda de cada norma para cada uno de esos ejes estructurantes cuando vino la situación de la demanda y de no saber qué pasaba realmente con el acuerdo, y además no sabíamos tampoco con qué POT estábamos funcionando, si la suspensión obligaba a devolverse al 2002 o no, eso no era muy claro, pero entonces quedamos ahí como quietos esperando qué pasaba con eso. De todos modos, la Fundación adelantó unos talleres este año, a principios de este año, que fue la visión compartida del parque, que fueron talleres en que participó el Consejo, participó la Alcaldía Municipal, participó la comunidad, participaron los empresarios, participaron los trabajadores, las empresas diferentes a las ladrilleras que están dentro del área del parque. Digamos que fue un ejercicio muy inclusivo de toda la comunidad. Tuvimos más de, yo creo que 500 personas, fueron talleres consecutivos con invitados especiales, digamos se invitaba por sectores, pero se cerró en una ronda de talleres con representantes seleccionados por todos los sectores, digamos las empresas, los trabajadores, la comunidad, la alcaldía, el consejo, donde se sacaron las conclusiones como de visión compartida de lo que debería ser el parque minero, que es un instrumento importante para la formulación como tal, ya en firme. Digamos, la formulación es ya crear la norma con
definiciones específicas, como lo explicaba la doctora Nieto, de cuántos metros debe tener la vía, de cómo debe ser el cerramiento, de cómo deben ser los espacios públicos dentro del parque, de cómo debe ser la prestación de servicios públicos, el cubrimiento de servicios públicos, ¿sí? Y de todo eso es lo que se refleja en el diagnóstico, ¿sí? Nosotros lo que hicimos fue levantar cartográficamente cada uno de esos ejes estructurantes en cartografía georreferenciada sobre planchas, sobre fotografía aérea, para poder saber dónde está cada transformador, cada poste, cada línea de alta, dónde están las PETAR, por dónde pasa el servicio de recolección de basuras, dónde están los acueductos, cuáles son las casas, la población, todo eso. Toda esa cartografía, digamos que es un adelanto que está lista para hacer la etapa de formulación. ¿Cuál es la inquietud de los empresarios que representa la Fundación frente al Acuerdo 14? Los empresarios y la Fundación vieron el Acuerdo 14 como una gran oportunidad de organización, digamos, del territorio para lograr la sostenibilidad ambiental del parque y la sostenibilidad social del parque, ¿sí? Los empresarios, y doy fe de eso, siempre han estado por encima de la norma, ¿sí? A los empresarios del olivo no les basta cumplir la norma jurídica, ni la norma ambiental, ni la norma social, van por encima. Como lo decía el presidente, estas empresas están en el olivo, la actividad en el olivo es de más de 40 años de la actividad minera y de transformación, pero están en el olivo hace más o menos 30 años este grupo de empresas que está hoy. Son empresas que por su trayectoria pues demuestran que son empresas serias, que tienen un desarrollo económico importante, que han trabajado en forma muy seria la actividad empresarial. Son empresas todas legales. Muchas veces se habla de los chircales del olivo. Los chircales del olivo no existen. Lo que existen son empresas organizadas, empresas serias, empresas legales, que tienen títulos mineros legales, que tienen licencias ambientales y que están bajo la inspección y vigilancia y el control de las autoridades ambientales y mineras, y que vienen trabajando procesos que son importantes. Lo decía el presidente, hoy no hay un solo trabajador en las empresas del olivo que no esté cubierto con seguridad social. Hoy no hay un solo trabajador menor de edad en las empresas del olivo. Hay un trabajo muy serio en seguridad y salud ocupacional por parte de las empresas. Hay un trabajo muy serio en reconversión industrial, en mejoramiento de condiciones ambientales. Y yo le contaba a algunos miembros del Consejo que mientras que empresas de otras zonas del país están pidiendo que se flexibilicen las normas ambientales, las empresas del olivo cumplen con los exámenes isocinéticos que hace la CAR año a año y que están obligadas las empresas a presentarlos. Y no solo cumplen, sino que están lejos en el cumplimiento de lo que cumplen las empresas de Bogotá o de Usme o del Mochuelo o de Cúcuta o de Antioquia. Pero no contentas con eso, siguen haciendo una reconversión industrial con unas cifras que son muy importantes. En las empresas, en el censo que se hizo en el año 2012, los activos de las empresas que participaron en ese censo, que son 13 empresas de las 16 que están en el olivo, los activos alcanzaron 100 y pico mil de millones de pesos, ¿sí? Que es una cifra pues muy importante. Ya con esa cifra uno ve que no son unas empresitas, sino que son unas empresas de verdad. Y un dato muy importante es que en reconversión industrial, o sea, en el mejoramiento de las plantas, lo que ellos invierten año a año en el mejoramiento de las plantas para pegarse a las normas ambientales y para mejorar sus procesos industriales, es cerca de 30.000 millones de pesos, que es casi el 30% del activo. Eso da una imagen muy importante de la dinámica de las empresas
y del compromiso de los empresarios en mejorar esos procesos industriales. Como les decíamos a algunos miembros del Consejo que nos han visitado, hoy son muy pocas, contadas. Yo no creo que más de 2 chimeneas en el Olivo que estén generando humo. Si uno ve las fábricas y ve las chimeneas de las fábricas, está eliminado el proceso de emisión de sólidos suspendidos al ambiente. Es un trabajo muy importante lo que se ha hecho. Pero no solo en ese tema de cumplimiento de las normas, de ir por encima del cumplimiento de las normas. Como les decía, en la parte laboral, en la parte de bienestar de los empleados, en la parte de seguridad social, de seguridad industrial y salud ocupacional, se ha avanzado muchísimo. Pero los datos son bien importantes. Lo que encontramos en el 2012 es que el parque, con esas 3 empresas, tiene 700, o tenía en ese momento, porque hemos aumentado en estos años. Se está haciendo el socioindustrial año 2014. Hemos estado demorados porque pues, las empresas tienen que presentar balances en marzo, que son las fechas de las asambleas, entonces estamos esperando que se cumpliera eso para empezar a consolidar datos certificados por las empresas. Pero 700 empleos directos en el 2012 y 300 empleos indirectos, que es toda digamos, los contratistas de transporte, que son todos, en su mayoría, en un porcentaje muy alto, Comunidad del Olivo también o Comunidad de Cogua. O sea, cerca de 1000 empleos, digamos, entre directos e indirectos, pero con la legislación actual, pues esos contratistas tienen que cumplir la norma también de estar vinculados a seguridad social y a todas digamos, al programa de seguridad social. Eso nos daba en el 2012 que cerca de 1000 personas estaban cubiertas por la actividad en el parque con seguridad social. Esas 1000 personas como trabajadores y sus familias, o sea, cerca de 4000 personas estaban cubiertas por seguridad social en el parque. Ese es un dato que es muy importante y muy impactante para el municipio, ¿sí? O por lo menos para nosotros fue muy impactante. Darnos cuenta de la magnitud de la generación de empleo dentro de las empresas, que cuando uno pasaba por la carretera decía, pues, sí, eso allá son unas empresitas que sacan ladrillo. Pues empresotas nos encontramos, no empresitas sino empresotas. Los datos de seguridad social son muy importantes. Los datos de consumo, esta industria, digamos, la empresa no solo impacta a través del impuesto de industria y comercio y a través de las regalías que las fija la nación, sino que impacta a través de su operación misma, ¿sí? Que haya 1000 personas vinculadas al proceso productivo dentro del municipio, pues es muy importante, pero también es importante dónde gasta o dónde llegan los costos de operación, de dónde se proveen las empresas. Y resulta que más del 90% de la proveeduría, que suma 40.000 millones de pesos al año, viene del municipio, por lo menos de Sabana Centro. Hay algunas compras en Zipaquirá y hay algunas compras en Bogotá, digamos, de repuestos y de cosas especializadas, pero la mayor parte de la proveeduría, cerca del 95% de la proveeduría, viene del municipio, de contratistas del municipio, de repuestos del municipio, de casinos del municipio, de fábricas de textiles, de emprendimientos, de cosas que eso también hay que tenerlo en cuenta. O sea, uno pensaría qué le puede pasar al olivo si se van las empresas mineras, ¿sí? Pues es un hueco muy grande lo que quedaría, es un hueco muy grande en todos estos aspectos. Entonces la preocupación nuestra frente al acuerdo 14 es, y le agradecemos al Consejo esta invitación que nos ha hecho hoy, porque sí queríamos conocer como una posición oficial frente a la situación de la demanda. A nosotros nos parece muy grave que el municipio pierda ese instrumento, ¿sí? Que pierda ese instrumento que le da la ley, que es la UPR, como nos explicó la doctora Marcela, que lo que le hace es una herramienta para facilitarle al municipio en compañía o en trabajo conjunto con los empresarios la organización de una zona específica,
georreferenciada, como lo mostró el Acuerdo 14, que no solo delimita el parque en forma geográfica, sino que lo delimita predialmente, o sea, hace un inventario de matrículas prediales de cada uno de los predios que componen el parque. O sea, es un avance muy grande, es un avance que nos parece a nosotros, no participamos en él, pero estamos seguros de que esos estudios técnicos de que nos hablaba la doctora Nieto y el acuerdo como tal, el documento del acuerdo, pues es un estudio que le costó al municipio trabajo, esfuerzo y recursos importantes. No fue una cosa sacada de la nada, sino es un estudio que obedece a técnicas de ordenamiento territorial bien aplicadas y bien hechas. Y lo que más nos preocupa es que ese acuerdo no se caiga por lo técnico, porque si uno dice está mal formulado el plan de ordenamiento o la modificación al plan de ordenamiento, disculpe, pues habría una razón para modificarlo, para tumbarlo, para no dejarlo operar. Se cae por un problema de forma, de socialización que, como nos explicaba la doctora Nieto, pues está en discusión, si sí se necesitaba o no se necesitaba el cabildo abierto. Y nosotros, desde el punto de vista de los empresarios, pensábamos, pues si se necesita el cabildo abierto, el problema de forma debía solucionarse haciendo el cabildo abierto y socializándolo, no tumbándolo y dejándolo en cero para volver a arrancar, que sería un proceso que le implica a la administración municipal un esfuerzo enorme y un tiempo que se está perdiendo, en que quedamos quietos porque no sabemos qué se va a hacer, o sea, quedamos en un limbo jurídico que no nos permite avanzar en el proyecto. La Secretaría de Planeación, con muy buen criterio, ha dicho: yo no puedo meter plata en formulación, en el proyecto de formulación, ni puedo pedir el apoyo de los empresarios al proyecto de formulación si yo no sé si eso está en firme o no, porque eso sería un peculado, y tiene toda la razón. No podemos invertir recursos, ni tiempo, ni plata, ni esfuerzo en una cosa que no sabemos si va a salir o no va a salir, ¿sí? Entonces, pues esa ha sido la preocupación. A los empresarios del parque les parece fundamental el Acuerdo 14 como expresión de una herramienta que permite organizar el territorio y permite organizar la industria. ¿Para el bien de quién? Para el bien de todos, para el bien de la comunidad, para el bien del municipio, para el bien de los empresarios, para el bien de los trabajadores, para el nombre de Cogua y para el nombre del municipio. Entonces, pues nos parece una preocupación grande. Ahora, frente al tema de la expansión minera, nosotros le hemos expresado en varias reuniones en la alcaldía municipal, inclusive en una reunión que se hizo con el Ministerio de Minas y con el Ministerio del Medio Ambiente en la Casa Cogua, promovida por el alcalde, ante una iniciativa que tuvimos en la fundación de crear unas mesas de trabajo con el Ministerio de Minas, que nos parece importante. Y les hago un paréntesis ahí. Los empresarios de Cogua trabajan para traer al Ministerio de Minas, que los vigila y les hace seguimiento, para que el Ministerio de Minas esté presente en Cogua. Eso, a mi modo de ver, es un acto que deja muy en alto la calidad de empresarios que tenemos. Cuando uno es un empresario irresponsable, lo que trata es que la autoridad de control esté lejos y que no esté ahí. Cuando los empresarios proponen al ministerio, al viceministro Díaz, crear las mesas de trabajo y casi que traer una célula del Ministerio de Minas al parque minero para que esté acompañando el proceso, pues es un acto importante. En esa reunión, cierro el paréntesis, en esa reunión le expresamos a la alcaldía municipal, ante la inquietud de las concesiones mineras de Argos y de Santa Fe, que los empresarios del parque no están interesados en la entrada de esas empresas. No pueden estar en contra ni pueden estar a favor, porque no somos autoridad minera, ni ambiental, ni absolutamente nada. Nosotros somos unos empresarios que estamos trabajando en Cogua.
Pero obviamente no nos interesa, y no nos interesa porque tener semejante monstruos de empresa al pie de un emprendimiento pequeño como es el de Cogua, pues es muy peligroso para las empresas, ¿sí? Traer a Santa Fe, que puede ser 2 veces o 3 veces en actividad económica lo que es el parque minero, pues es una cosa, tener ese vecino es por lo menos preocupante para las empresas. Entonces las empresas que están dentro del parque minero industrial o dentro de la UPR, entre comillas, jamás han estado interesadas en que se amplíen los territorios del parque. No pretenden la expansión de la zona delimitada en el Acuerdo 14. Tienen sus concesiones legales dentro de esa zona y nunca han solicitado no lo pueden hacer por voluntad propia, porque como se ha discutido aquí, pues el ordenamiento territorial es una facultad exclusiva del municipio a través de la administración y del consejo y de los acuerdos. O sea, los empresarios no podrían ampliar el parque por su voluntad. Pero tampoco es la voluntad, y lo volvemos a expresar aquí porque nos parece importante. La primera, digamos, comentario que empezamos a oír nosotros en Cogua es que los empresarios del parque minero querían ampliar el parque minero. No, no es cierto, no es cierto. No están ninguno de los empresarios que están dentro del parque interesados en ampliar el parque. No nos interesa explotar la plazuela, ni nos interesa explotar Ojo de Agua, ni nos interesa salirnos del límite, ¿sí? Las arcillas buenas de Cogua están donde está el parque, y ahí es donde nos interesa estar, y ahí es donde nos interesa mejorar la producción y mejorar las condiciones de producción. Lo que pasa es que no podemos hacer nada, como tampoco lo puede hacer el municipio ni lo puede hacer el consejo, frente a las disposiciones de la Agencia Nacional Minera en otorgamiento de licencias de explotación, ¿sí? No podemos salir a pedirle al ministerio o a la Agencia Nacional Minera que le quite la concesión a Santa Fe o se la quite a Argos, ¿no? No podemos hacerlo, no tenemos esa competencia ni tenemos esa capacidad. Nos preocupa mucho que a raíz o con base en la caída del Acuerdo 14 y de la delimitación del parque como tal, ¿sí?, haya esa posibilidad de que otras concesiones entren a Cogua. Nos preocupa, exactamente. Sobre todo lo que explicaba la doctora Marcela. Si bien hay una zona minera definida en el 2002, hay zonas que son agropecuarias y minera condicionada, o sea que está la puerta abierta, ¿sí? Cualquier persona que pida un uso de suelo y le aparezca minería condicionada puede cumplir la condición y si tiene un título minero y una licencia ambiental que no depende de nosotros, sino que depende de la nación, pues es una puerta abierta por la que ellos van a entrar. Y cuando uno ve con la experticia, digamos, que hemos tenido nosotros del conocimiento de la minería en Colombia, pues es una pelea dura esa. Las empresas mineras siguen en los territorios a pesar de que se opongan las comunidades y que se opongan los gobiernos municipales y los gobiernos locales, siguen haciendo su trabajo y hacen lobby y manejan poderes y tienen recursos con qué hacerlo. Entonces, esa es otra preocupación que nos preocupa hoy en día, que el Acuerdo 14 delimitaba una zona y la delimitaba geográficamente y predialmente muy bien hecho, ¿sí?, muy bien elaborado el estudio técnico y muy bien planteado dentro del acuerdo. Entonces la caída de ese acuerdo nos preocupa por todas esas razones, ¿sí? Nos preocupa porque es una herramienta que nos permite mejorar las condiciones, que nos permite llevar al territorio a ser un ejemplo de minería y de transformación en el país, y por eso el Ministerio de Minas está tan interesado en el Parque Minero Industrial de Cogua, porque lo ve como una posibilidad de desarrollo minero en forma sostenible ambientalmente y responsable socialmente, que no hay en el país, y como ustedes saben, el problema de la minería en el país
pues ha sido un desastre, ha sido un desastre. El control ambiental es un desastre, porque se hace control por títulos y no por accidentes geográficos, ¿sí? O sea, cuando uno ve que Dios puso la arcilla de Cogua en ese sector que se llama El Olivo, que es una mina con unas condiciones geológicas y con unas condiciones geográficas comunes y unas condiciones ambientales comunes, que es la Hoya del Olivo, el cañón de la Quebrada Sucia, pues uno pensaría que es increíble que haya 14 licencias ambientales distintas para las 14 o 16 empresas que están en ese territorio, ¿sí? ¿Por qué las licencias ambientales son diferentes para cada empresa si lo que se trata de proteger es un territorio de 358 hectáreas que tiene las mismas condiciones geográficas? ¿Sí? Eso en el tema ambiental. En el tema minero, porque hay 14 PTOs diferentes, si es una sola mina, es una sola accidente geológico, ¿sí me explico? Y lo mismo pasa en todo el país, ¿sí? Entonces uno debería decir, el señor minero que viene a explotar a la mina del Olivo, la autoridad minera le debía dar su PTO, que son las condiciones técnicas de cómo se explota la mina, y la autoridad ambiental debía darle su PMA, que es el plan de manejo ambiental, porque lo que se trata de proteger es el cañón de la Quebrada Sucia integralmente, ¿sí? Pero no es así, no es así, en Colombia no es así. Entonces la autoridad ambiental un funcionario de la CAR tiene que aprenderse 14 expedientes para poder venir a controlar el olivo, 14 expedientes que pueden ser de 15 o 20 carpetas cada uno con todo el plan de manejo y el PTO de la mina. Por eso es importante el parque minero, porque el parque minero lo que está planteando es una posibilidad distinta, ¿sí? Les cuento, en el río Guayuriba, por ejemplo, en el Meta, hay 42 concesiones desde el puente de Acacías hasta la desembocadura del río Guayuriba en el Manacacías. Todas con planes de manejo distintas y con POTs distintas cuando es el mismo río y las mismas condiciones ambientales, ¿sí? Entonces los parques mineros sí pueden ser una solución en la cual está interesada el Ministerio de Minas de Ordenamiento Minero en Colombia. Y Cogua sería el primer parque minero que se organiza en Colombia, que sería un aporte muy importante del municipio a la minería nacional y a la minería internacional, porque el mismo problema que tiene Colombia lo tiene Perú, lo tiene Bolivia, lo tiene Ecuador, lo tiene Venezuela, lo tiene toda Latinoamérica en minería. Entonces es una cosa que nos parece que es muy atractiva, que nos parece que es muy útil y que nos parece que le da unas condiciones al municipio muy importantes, fuera de unos recursos muy importantes por plusvalía, por generación de esa misma UPR en valorización de las tierras, pues da la oportunidad de organizar una minería que sea ejemplo en el país, que es una cosa que el país está necesitando urgentemente. Ayer mismo hubo una manifestación en Procarbón, aquí en la salida a Cogua, para promover un paro minero en Cundinamarca por los cierres que está haciendo el Ministerio de las Minas. Y la situación de paro minero ya ha sido en Colombia utilizada y es una situación que es recurrente, que no se ha podido organizar. Entonces, por todas estas razones nos interesa el parque minero, nos interesa conocer el futuro del Acuerdo 14 y nos interesa saber qué posibilidades, y le agradezco a la doctora Nieto hoy pues esa explicación que nos ha dado, de que primero el interés del Consejo y el interés de la Alcaldía es no dejarlo caer, y en segundo que tenemos posibilidades jurídicas de pelear a eso, y pues como empresarios y como fundación hemos ofrecido nuestro apoyo a todo ese proceso jurídico. En lo que podamos ayudar estamos dispuestos a colaborar y a tratar de salvar el Acuerdo 14. Concluyendo, para no cansarlos más con los temas,
los empresarios del parque minero agrupados o representados por la Fundación SER están interesados en que sus industrias sean un modelo en Colombia de responsabilidad social y sean un modelo de sostenibilidad ambiental, ¿sí? Que sea una minería distinta a la minería que conocemos en Colombia, organizada a través de esa UPR. Y están comprometidas con COGUA, yo creo que más que lo que uno pudiera esperar. El 98% de esas 1000 personas que trabajan en el parque son de Cogua o los alrededores de Cogua. Sí, hay gente de Zipaquirá también, y hay gente de Nemocón, y hay gente de Tausa. Pero el 98 o 99% son todos de la región, de los municipios pegados en una gran proporción de Cogua, pero de los municipios pegados a Cogua, el resto. Los únicos que no son de la región, que no viven en la región, son los propietarios de las empresas que viven en Bogotá, que serán 15 o 16 personas. Pero además es gente que quiere a Cogua con toda el alma, mejor dicho, llevan 30 años vinculados al municipio, se consideran coguanos, ¿sí? Trabajan por Cogua en diferentes instancias, no solo en el ámbito empresarial. Es ya conocida la participación de los empresarios en el Consejo de Planeación Territorial desde hace muchos años, participan en las actividades del municipio y quieren hacerlo con más presencia y ven una oportunidad muy grande en ese trabajo conjunto entre Consejo, Administración Municipal y la Fundación como su representante en el desarrollo de Cogua. Fíjese, la Fundación lo que hace son proyectos de desarrollo local, cómo podemos trabajar para fomentar el desarrollo. Tal vez en otra oportunidad le pido disculpas al presidente, podemos hacer una reunión nuevamente de ver cuál es la propuesta de desarrollo, pero eso implica más tiempo y explicarles. Pero lo que se ha especializado la Fundación, y así lo dice en el eslogan, es que somos operadores de desarrollo local. Lo que nos interesa es que haya desarrollo en el territorio y estamos convencidos que si lográramos aplicar la teoría de Naciones Unidas de que no es el gobierno local o regional o nacional el único responsable del desarrollo, sino que se requiere la vinculación de las empresas, la comunidad y el gobierno en ese propósito del desarrollo, y que es la única forma de que sea viable el desarrollo. Y logramos tener un equipo coordinado como lo hemos tenido, con planeación, con el consejo, ¿cómo hacemos para facilitar eso? Con el apoyo de los empresarios y de la comunidad. Estamos seguros de que Cogua puede ser el primer municipio del país en avance en ese tema, que hoy es fundamental. Hoy la preocupación de todo el mundo es cómo hacemos para desarrollar los territorios, cómo hacemos para que los territorios sean capaces de manejar el futuro a través de la protección ambiental, de manejar a los habitantes a través de generarles posibilidades y generarles futuro, que haya empleo en los municipios, que haya trabajo, ¿sí? Y cómo manejar un desarrollo organizado, que es precisamente la UPR. Ese es un ejemplo de sostenibilidad, de ciudades sostenibles o de territorios sostenibles de Naciones Unidas. Es el instrumento para eso. Entonces, pues, creo que dejo abierta a preguntas, obviamente, lo que podamos atender dentro de esta sesión, y nos ponemos a disposición del presidente y del Consejo para ampliar la información sobre el programa de desarrollo social. Hemos dado puntadas en lo que se hace, digamos, mencionando las obras más importantes, pero todos los días se están haciendo cosas, todos los días se está trabajando con la comunidad, y todos los días vemos que es más grande el interés de la comunidad. Hemos trabajado fortalecimiento del tejido social en las horas que no son de escuela, a través de convertir la escuela en el club social de la vereda.
Hemos trabajado en capacitación de las personas que están en las empresas, de los trabajadores de las empresas, con la Defensa Civil, con el SENA, con las universidades, con Uniminuto, ¿sí? Entonces, pues esa propuesta es grande y sería interesante que volvérsela a presentar al Consejo, pero el proyecto es ese. El proyecto es la decisión absoluta de mis representados, que son las empresas que están dentro de la UPR, de trabajar por el desarrollo y la mejor calidad de vida de las comunidades de Cogua y especialmente del sector en que se está impactando. Muchísimas gracias, presidente, muchísimas gracias, honorables concejales.